de acá es Colin Stan, una chica de 20 años que salió de Eugene, Oregon, para ir a visitar a una amiga que vivía en Westwood, al norte de California. El jueves 19 de mayo de 1977, Colin, que no tenía ni auto ni plata como para tomarse un autobús, decidió hacer autostop, y esto era algo que ella ya había hecho en varias ocasiones. Incluso ese día rechazó algunas opciones de transporte, asegurándose que el transporte que eligiera fuera lo más seguro posible para llevarla a su destino. Colin en ningún momento se puso a pensar en qué pasaría si las personas que la levantaran quisieran hacerle daño, matarla o encerrarla en una caja de madera durante años. O sea, ¿quién se imaginaría eso? Los detalles del caso de hoy parecen la trama de una película especialmente enfermiza. El caso de Colin Stan ha sido contado varias veces en esta plataforma, pero la verdad es que yo no lo conocía, y aparte de parecerme un caso bastante interesante, me pareció un caso horrible, la verdad. Así que, como siempre, antes de contarles la historia, les recuerdo que no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita. Por acá en pantalla les dejo mis redes sociales por si quieren ir a seguirme. Y ahora sí, comencemos con el caso de hoy, el caso de Colin Stan. Colin Stan nació el 31 de diciembre de 1956 en Eugene, Oregon, Estados Unidos. Creció en una familia tradicional, bastante unida, sin muchos problemas. Era una chica amable, tímida, bastante reservada. Quienes la conocieron la describen como alguien confiable, tranquila, con un gran sentido de independencia, algo que era muy raro de ver en chicas de su edad en esa época. Tuvo una buena adolescencia, era buena estudiante, siempre trataba de no meterse en problemas, de mantenerse en el camino correcto. Le gustaba la naturaleza, tenía amistades sanas, soñaba con poder viajar y vivir experiencias nuevas y distintas a la rutina. De hecho, justamente por esto, a sus 20 años comenzó a hacer algo que en esa época era bastante común, que era el autostop o el famoso hacer dedo. Una práctica peligrosa hoy en día, bueno, en esa época también lo era, pero a diferencia de hoy día, en ese momento estaba bastante normalizado. Es más, el autostop en esa época era una forma de vida, una declaración de libertad que la cultura juvenil había adoptado en esos últimos años. Renunciando a las cosas materiales o simplemente por falta de dinero, se movían gracias a la creencia que tenían en la bondad de los desconocidos. Colin confiaba en la gente, pero no porque fuera ingenua o tonta, sino porque era de esas personas que pensaba que no todo el mundo era malo como a veces parece. Pero justamente esa confianza, esa pequeña esperanza que ella tenía de que no todo el mundo fuera malo, la haría vivir una de las historias más estremecedoras y perturbadoras que podría vivir una víctima de secuestro. El día de los hechos, Colin se dirigía a Westwood, California, a la casa de una amiga que cumplía años, y haciendo dedo había logrado recorrer una distancia bastante grande. Había hecho unos 560 kilómetros aproximadamente hasta el pueblo de Red Bluff, y le faltaban menos de 150 kilómetros para llegar a su destino. De paso, en esos kilómetros recorridos, había tenido una mala experiencia con dos hombres que la levantaron en un camión y se quisieron sobrepasar con ella. Así que después de ese incidente decidió evaluar bien a las personas y no subirse a autos con hombres solos. En más, rechazó dos ofertas de transporte que en ese momento no le parecieron seguras. Finalmente, un Dodge Colt azul en la carretera con un hombre, su esposa y su bebé se detuvieron. Colin se sintió súper aliviada porque eran personas jóvenes, se veían amables, así que muy agradecida por el aventón, se subió al auto y se sentó en el asiento trasero. La familia, cuyo apellido era Hooker, mantuvo una conversación bastante amable con ella, pero al rato Colin notó que el conductor la estaba mirando fijamente por el espejo retrovisor, y esto la puso súper incómoda. A la media hora de viaje pararon en una gasolinera porque Colin necesitaba ir al baño, y en ese momento ella tuvo un mal presentimiento. Que por ahí yo digo, hay que prestarle atención a esos mal presentimientos que uno tiene, porque a veces es tu cabeza tratando de avisarte que hay algo que no está bien, que hay peligro cerca. Una voz en su cabeza le dijo que saltara por la ventana, que saliera corriendo y que no mirara atrás. Pero Colin trató de tranquilizarse, volvió al auto, o sea, ella pensó, este hombre no me va a hacer nada delante de su esposa y de su hijo. Lo raro fue que al subir al auto nuevamente, notó en el asiento de al lado una caja de madera que anteriormente cuando ella se bajó no estaba, pero no le dio importancia, o sea, no emitió ningún comentario al respecto. Continuaron viajando, la pareja le dio un chocolate a Colin para que se relajara mientras seguían charlando, y mientras tanto la pareja iba comentando acerca de un lugar turístico que querían visitar, que aparentemente quedaba cerca, unas cuevas de hielo,
hielo y que harían una parada rápida, a lo que Colin no se opuso. Así que Cameron comenzó a conducir por un camino de tierra que parecía que lo llevaba a un lugar remoto, y cuando llegó paró el auto y sacó la llave para apagar el motor. Su esposa, que parecía comprender qué era lo que estaba a punto de pasar, agarró a su bebé, se bajó del auto, comenzó a alejarse, y esto a Colin le pareció bastante extraño y no podía ver a Cameron por ningún lado, hasta que en un momento sintió un cuchillo en su garganta y era Cameron que le preguntaba si haría lo que él dijera. Colin se quedó paralizada de miedo, no supo qué decir excepto sí. Después de eso la esposó, le tapó los ojos y la amordazó. Ahora sí era tiempo de que Cameron sacara su creación especial, la caja que Colin había visto en el asiento de al lado suyo. Era una caja, o sea, como un cubo, pero no era una caja normal, sino que había sido creada por Cameron para poner específicamente arriba de la cabeza de su víctima. Era pesada y tenía un agujero en el cuello que hacía que la persona apenas pudiera respirar. Por dentro estaba totalmente insonorizada la caja, o sea que los gritos de ella eran totalmente en vano. Con eso en su cabeza no podía ver ni escuchar nada. A partir de ese momento era esperar a ver qué iba a pasar con ella. Después de esto empieza una historia que a uno le hace pensar que definitivamente la realidad supera la ficción y que uno a veces piensa que estas cosas solamente pasan en las películas, pero los detalles que vienen ahora te juro que son escalofriantes y difíciles de creer definitivamente. Después de ponerle la caja en la cabeza a Colin y meterla al auto, taparla con algo, se fueron a cenar a un restaurante de comida rápida como si no hubiera pasado nada. Colin seguía ahí adentro en el auto pensando qué pasaría con ella, si volvería a ver a su familia, a sus amigos, y entonces sintió que el auto se volvió a mover durante un rato hasta que se detuvo y Cameron la desató y la pechó para que saliera del vehículo. La hizo entrar a la casa, le sacó la caja de la cabeza, para ella esto fue un alivio por unos momentos, pero duró poco. La obligó a bajar por unas escaleras que iban hacia el sótano y le dijo que se parara arriba de una hielera. Ella, aterrorizada por lo que este hombre le podría hacer, obedeció. Le indicó que pusiera sus muñecas, o sea sus manos, por encima de su cabeza, así como en forma de cruz, y ella lo hizo. Luego de eso usó unas correas de cuero para poder atarle las muñecas y la colgó de unas tuberías que había en el techo mientras le iba sacando la ropa de a poco. Colin sentía un miedo profundo de lo que le podía llegar a hacer este hombre. Con los ojos vendados podía ver cómo él se alejaba para poder observarla. Igual, por más incómoda que fuera toda la situación, no se comparaba con lo que vendría después. Cameron la dejó ahí colgada, suspendida en el aire. Ella pateó y gritó para que la soltara y él le dijo que si seguía gritando le iba a cortar las cuerdas vocales como había hecho con su víctima anterior. Para su alivio vio que él se alejó por unos momentos, pero volvió con un látigo para poder golpearla. Por supuesto que ella gritó del dolor, pero esto hizo que él la golpeara cada vez más. Después de golpearla varias veces, la dejó ahí colgada con los pies rozando algo. O sea, imagínate el dolor que sentía esta mujer colgada de unas tuberías solamente de las muñecas, o sea, todo el peso estaba puesto en sus muñecas. Es que no. Esto no es nada, esto recién empieza, ¿eh? Por debajo de la venda de los ojos pudo ver en el suelo una revista pornográfica tirada en el suelo con la foto de una mujer que estaba colgada de la misma manera en la que estaba colgada ella. Cameron estaba tan excitado con su conquista, por así decirlo, que salió del sótano, pero no volvió solo, volvió con su esposa para poder mantener relaciones sexuales ahí mismo, enfrente de Colin. Para ella eso fue una pesadilla, no podía creer que eso le estuviera pasando a ella. Nunca había escuchado en su vida hablar sobre estas personas y nunca se imaginó que podían existir personas que le pudieran hacer eso a otras personas. Aparte que también se preguntaba qué había hecho ella para merecer eso. Cuando terminaron, Cameron tuvo un gesto de piedad con Colin y la bajó de la posición en la que estaba. Ella sentía un dolor asqueroso en el cuerpo, sobre todo en los brazos que le dolían de tanto tiempo estar colgada. Durante los siguientes días, los castigos y maltratos se intensificaron, tanto así que ella a veces se desmayaba del dolor. La seguía manteniendo colgada y en algunas ocasiones la dejaba descansar poniendo los pies sobre algo. Él tenía planes macabros para Colin. Hooker venía planeando esto desde hacía mucho tiempo. Luego de los castigos la colocaba estirada en un potro de madera que él mismo había construido. Como castigo por gritar la dejó así toda una noche que para ella fue larguísima y aterradora. Su simple deseo de aquella mañana de ir a visitar a su amiga que estaba cumpliendo años se convirtió en la peor experiencia que alguien podría vivir en su joven vida. Pero ¿quiénes eran estas personas que secuestraron a Colin y por qué harían algo como esto? Creo que no hay ningún motivo válido para poder justificar lo que esta gente le hizo a esta chica, pero
hablemos un poco sobre Cameron y su esposa Janice. En el tranquilo pueblo de Red Bluff, California, Cameron y Janice no destacaban. Iban y venían como cualquier matrimonio, salían de vez en cuando, pero mantenían su vida bastante en secreto. Se sabe poco de la vida temprana de Cameron y mucho menos de la vida de Janice. Cameron Hooker nació el 5 de noviembre de 1953 en Alturas, California. Algo que se sabe es que su familia solía mudarse con frecuencia durante su infancia y no se establecieron en el pueblo de Red Bluff hasta 1969, cuando él tenía 16 años. En 1972 se graduó de la secundaria y comenzó a trabajar en un aserradero local. Conoció a Janice un año después de eso. Janice tenía tan solo 15 años en ese momento y lo que se sabe es que fue muy maltratada por su familia y que no tuvo relaciones sentimentales antes de Cameron. Como resultado de eso, Janice era muy sumisa y no puso ningún tipo de resistencia cuando Cameron comenzó a llamarla prostituta y la introdujo en algunas prácticas como el bondage y el sadomasoquismo. Incluso en alguna ocasión casi la ahoga durante alguna de estas prácticas. El juego favorito de Cameron, por así decirlo, era colgar de las muñecas a Janice sin ropa y golpearla con un látigo, al igual que como estaba haciendo con Colleen. Aún así, la pareja se casó el 18 de enero de 1975. Y curioso que se casaran porque Cameron ya le había comentado a Janice que quería tener una esclava sexual. Y no se sabe bien en qué momento o cómo Janice logró sacarle dos condiciones a Cameron. Primero, que solamente iba a azotar a la esclava. O sea, que ya no la iba a golpear a ella porque ella se quería quedar embarazada y no correr riesgos. Y segundo, que no podría penetrarlas. Ya con este trato hecho entre los dos, Cameron comenzó a pensar a futuro en cómo hacer para que los vecinos no escucharan los gritos de estas mujeres que él tenía pensado secuestrar. Y es ahí cuando comienza a fabricar estas cajas que después utilizaría con Colleen. Y digo cajas porque no solamente construyó la caja que le puso arriba de la cabeza, sino que después las cosas empeorarían. Para ese momento Janice quedó embarazada, tuvieron al bebé, lo criaron y uno pensaría que Cameron se había olvidado un poco de todos esos objetivos que tenía, pero no era así. Cuando ya tenía todo listo, usó a Janice y al bebé para crear una imagen de seguridad y así comenzar a buscar a su primera esclava. Ahora sí, ya con este contexto podemos entender un poco cómo fue que Colleen terminó en manos de este hombre. Volvemos al día de los hechos. Al día siguiente Colleen estaba agotadísima, no tenía ganas de nada, ni siquiera de comer. O sea, imagínate quién puede tener ganas de comer en una situación así, ¿no? Después de haber estado todo un día sin comer, Cameron la obliga a tomar agua y a comerse un sándwich de huevo, pero era un día bastante caluroso y si bien Colleen tenía hambre, pero no tenía ganas de comer, o sea, no podía básicamente terminar, lo que hizo que Cameron se enojara muchísimo por su desobediencia y la colgó nuevamente y la azotó hasta que ella se desmayó del dolor. Terminó de golpearla, la bajó y por supuesto que ella seguía sin ganas de comer y con un dolor insoportable, pero se obligó a terminar la comida. Ahora sí, él ya satisfecho, la volvió a atar, le puso nuevamente la caja en la cabeza y la dejó ahí tirada en el suelo durante 10 días. Colleen se sintió aliviada de que por fin la dejara sola, pero seguía sintiendo mucho miedo. Esta se convertiría en su nueva rutina, una sola comida por día, torturas, aislamiento e incertidumbre de no saber qué era lo que iba a pasar con ella. Con el pasar de los días las cosas no mejoraron, la seguían manteniendo encadenada, con los ojos vendados y desnuda sobre el potro de madera, y Cameron se aparecía de vez en cuando para poder azotarla. De vez en cuando también solía meterle la cabeza debajo del agua hasta que ésta perdía el conocimiento, y cuando hacía esto a veces la grababa con su propia cámara, le sacaba fotos que él mismo después revelaba. Es muy triste porque Colleen a veces se preguntaba si él en algún momento se excedería y la terminaría matando, y a veces también le preguntaba cuándo la dejaría ir y él siempre le respondía pronto. Cameron entendió que tener a Colleen todo el día encadenada en el potro de madera podría llegar a perjudicar su salud, así que tuvo que idear otro plan para poder controlarla. Empezó a trabajar y construyó una caja de 1,80 m aproximadamente, o sea, como para que se den una idea, era algo muy parecido a un ataúd. Una vez terminada esta caja, Cameron colocó una bolsa de dormir, le puso tapones para los oídos y la encadenó para encerrarla. Y justo arriba de ella le colocó una foto de su víctima anterior para que cada vez que la viera, ella supiera qué era lo que iba a pasar si lo desobedecía. Esta fue su rutina durante un mes en el que no se le permitía bañarse, ni ir al baño, ni asearse de ninguna manera. En ese periodo de tiempo perdió 10 kilos, dejó de menstruar, o sea, su vida se convirtió en esa caja, se tuvo que adaptar a eso. Las sesiones de tortura
no pararon, incluso se intensificaron, se hicieron cada vez más largas, más frecuentes. A veces solía quemarla con cigarrillos o con distintos objetos, lámparas de calor, o también la electrocutaba. Los azotes no cesaban. Cualquier cosa que el tipo le hiciera lo estimulaba, o sea, le terminaba haciendo cualquier cosa, pero sin romper el trato que tenía con su esposa, que era mantener relaciones con la chica. Y no conforme con eso, Cameron pensó que aparte de servirle como esclava sexual, también le podría llegar a servir para otra cosa, así que puso a Colin a trabajar. Construyó como una celda diminuta que puso debajo de las escaleras y le sacó la venda de los ojos, le sacó las esposas y ahí puso a Colin a pelar nueces y también, si no, a hacer como artesanías de macramé, que son estas artesanías que se hacen con lana, si no me estoy equivocando. Este se convirtió en su pequeño momento de libertad, o sea, si bien era muy reducido el espacio en el que se podía mover, por lo menos no era la caja. Los meses siguieron pasando y Colin cumplió 21 años y pasó ese día, además de Navidad y Año Nuevo, adentro de la caja. Y piensen que esto no fue algo de días, fue algo de meses, meses en los que Cameron constantemente amenazaba a Colin con matarla si no lo obedecía. Pero se le ocurrió algo nuevo para poder amenazarla, algo llamado la compañía. Y estarás pensando qué era la compañía, ¿no? Pues en ese momento Cameron se suscribió a un diario clandestino que se llamaba Inside News y en la edición del 1 de enero de 1978 había un artículo titulado "Se venden en cuerpo y alma al firmar el contrato de esclavitud", y esto le dio una idea a él. Se inventó un contrato que le dio a Colin donde le cambiaba su nombre de Colin a K, o sea, ya no se llamaría Colin, sino que ahora su nombre sería K, solamente la letra K, y él mismo lo firmó con un nombre falso que era Michael Powers. La obligó a leer el contrato y le dijo que lo tenía que firmar con el nombre de Kai Power. Cada cosa que había escrita en ese contrato era peor que la otra. Por supuesto que ella no lo quería firmar, pero él le dijo: o lo firmás vos o lo firmo yo y después te vas a arrepentir de no haberlo hecho vos. Así que ella obedeció. En el documento aparecían todas las reglas que ella debía seguir y su firma significaba que ella aceptaba. Así que de ahora en más debía dirigirse a él como amo y su cuerpo estaría disponible cada vez que él quisiera para poder satisfacerlo. Y si ella no llegaba a cumplir, quizás él no podría quedársela y ella sería entregada a otra persona que quizás no era tan amable como él. Le mintió diciéndole que había pagado $1.500 para poder registrarla en la compañía de esclavos y le explicó que esta gente de la compañía aparentemente estaban todo el tiempo vigilándolos, que habían puesto micrófonos en la casa, también cámaras, que todo el tiempo los veían, que sabían quiénes eran sus familiares y si ella no obedecía los mandarían a matar. Con esta mentira y el miedo que tenía Colin de que esta supuesta compañía le hiciera algo a su familia fue que pasó 7 años cautiva. En ese tiempo aprendió a reprimir completamente sus emociones, o sea, entre más le seguía el juego, entre más le hacía caso, mejor le iba. Si luchaba o gritaba, la situación se le hacía eterna, así que aprendió que entre más clemencia pedía, el tipo más se incitaba, así que básicamente Colin dejó de rogarle. En presencia de él solía contenerse las lágrimas para que no pudiera ver cómo ella se sentía realmente, porque al tipo le encantaba esto, le encantaba verla sufrir, así que ella por momentos usaba el poder de su mente para poder escapar de la situación por unos momentos, pero lamentablemente todos los días volvía a esta realidad horrible. La verdad es que no se sabe muy bien qué tipo de infancia tuvo este hombre para terminar haciendo las cosas que hizo, pero lo que sí se sabe es que era un fanático de las novelas eróticas de contenido ya sabemos cuál, no sé, que contenían por ejemplo bondage, sadomasoquismo, y hay una novela en particular que se llamaba La historia de O, una novela francesa publicada en 1954 donde la protagonista se sometía voluntariamente a este tipo de prácticas. Repito, ella se sometía voluntariamente a este tipo de prácticas con sus parejas y al parecer Cameron quería que Colin se pareciera a la protagonista de esta novela. El tiempo pasaba y Cameron seguía sometiendo a Colin a este tipo de maltratos, de sumisión
televisión, pero sin romper el contrato que tenía con su esposa. Después de unos meses, la familia se mudó a una casa móvil en Red Bluff, donde seguían manteniendo a Colin dentro de la caja que mencioné anteriormente, pero ahora el espacio era tan reducido que decidieron ponerla debajo de su propia cama. Desde ahí, Colin podía escuchar todo, o sea, cuando ellos tenían relaciones, y aún más perturbador es que Janice en 1978 dio a luz a su segundo hijo ahí en esa misma cama arriba de Colin. O sea, esto es muy perturbador realmente. Ese pequeño espacio, o sea, esa caja de 1,80 m en donde apenas entraba Colin, se había convertido en su nuevo hogar. Cameron le había dado una vacinilla para que pudiera hacer sus necesidades ahí mismo. Como si fuera una prisionera de máxima seguridad, le permitían salir 1 hora al día para poder cepillarse los dientes, comer, lavar su vacinilla y a veces lavarse el pelo. El único respiro que tenía era trabajar en el jardín cuando Cameron no iba a trabajar y así podía vigilarla, y aún así estaba todo el tiempo recordándole que la compañía la estaba vigilando y que si ella intentaba escapar la encontrarían y la matarían. Incluso algunos vecinos la vieron, hablaron con ella, pero siempre pensaron que era la niñera. En ningún momento pidió ayuda, incluso le permitían salir a correr y ella siempre regresaba a la casa. Y sé que probablemente muchos de ustedes se preguntarán cómo es que teniendo tantas oportunidades para poder escaparse o para pedir ayuda a los vecinos, por ejemplo, ¿cómo fue que no lo hizo? Y a ver, no es algo tan sencillo de responder. Primero que nada, tendríamos que ponernos en el lugar de ella. ¿Qué harías vos si te secuestran y constantemente te están amenazando con esta supuesta compañía, diciéndote que si tratas de escaparte van a matar a toda tu familia? A ver, Cameron se la pasaba todo el tiempo amenazándola, diciéndole que si trataba de escaparse iban a encontrar a su familia porque ya sabían quiénes eran y los matarían. Ella en varias entrevistas dijo que su fe en Dios fue lo que le permitió sobrevivir y aguantar durante tanto tiempo. Y para evitar que los castigos fueran cada vez más dolorosos, o sea, siguió con todos los mandatos que este hombre le daba. Y creo que tuvo su parte positiva porque de alguna manera le dio estas libertades, estas pocas libertades que le dio, como salir a trabajar al jardín, salir a correr, cuidar a los hijos, quieras o no, comparado con estar adentro de la caja, para ella en ese momento era un montón esto. Otra cosa que también hacía Colin era ayudar a Cameron a construir un calabozo subterráneo donde metería a futuras esclavas. Incluso con la puerta abierta, con vecinos cerca, con un teléfono a su disposición, ella nunca hizo el intento por escapar, por justamente esto que mencioné anteriormente. La compañía era el mayor miedo que Colin tenía en ese momento. La manipulación que ejercía Cameron sobre ella era realmente increíble, y a veces pienso que la vida pone frente a este tipo de monstruos a personas que a veces pueden llegar a ser vulnerables o quizás débiles de carácter, porque o sea, a ver, ponete a pensar qué harías vos si te secuestran, si te torturan, si te amenazan con matar a toda tu familia. O sea, no es tan fácil, tan sencillo de saber cómo uno reaccionaría ante esa situación realmente. Y Cameron la hizo bastante bien con Colin porque vio que era una chica buena, que quería a su familia y lamentablemente se aprovechó de esto. Como él podía ver que ella no intentaba escaparse y que obedecía todo lo que él decía, decidió recompensarla por esto. Pero antes de darle la recompensa quiso probar su lealtad. Le dio un arma y le dijo que se apuntara en la garganta. Ella, sin saber si estaba cargada o no, obedeció y apretó el gatillo. Por suerte el arma no estaba cargada, así que ahora sí, el 20 de marzo de 1981, 3 años y medio después de haber sido secuestrada, Cameron inventó una historia donde él supuestamente era un programador de computadoras que estaba saliendo con ella, y con esta historia armada ahora sí la iba a recompensar, llevándola a ver a su familia, o sea, a su familia que no veía hace tanto tiempo. Y acá uno pensaría, bueno, ella va a aprovechar y le va a contar toda la verdad a su familia. Pues no fue así. Colin llegó a la casa de sus papás, ya se imaginarán cómo se habrá visto ella, demacrada, flaca, con la ropa un poco sucia. Sin embargo, ella no reveló su situación por miedo a las posibles consecuencias que esto podía tener. Y acá la familia no la cuestionó, pero pensaron algo que probablemente la mayoría pensarían, y es que quizás ella estaba metida en una secta, primero que nada por la ropa, por el aspecto, por el estado físico, por la falta de comunicación que había tenido con ellos durante tanto tiempo. Pero no
la juzgaron, no le preguntaron nada, prefirieron guardar silencio porque tenían miedo de volver a perderla. Así que ese día charlaron, todos contentos, la pasaron bien, tanto que Colin volvió al otro día a hacer una segunda visita, pero esta vez con Cameron Hooker como su novio. Esto la verdad es que es muy loco. Hay una foto que le sacó su hermana donde ellos se pueden ver muy felices juntos, y justamente por esto, o sea, porque se veían bien y felices, fue que su familia no sospechó que estuviera pasando nada malo. En realidad ellos no se daban una idea las ganas que Colin tenía de gritar que necesitaba ayuda. Después de esta visita se vuelven juntos a la casa y Cameron Hooker temía haberle dado demasiadas libertades a Colin, así que vuelve a meterla a la caja que ya llevaba varios días sin utilizar, y los castigos y torturas comienzan nuevamente. El tema es que ahora no la encerró por una semana o por 10 días, sino que estuvo 3 años encerrada ahí. Le permitían salir solamente por 1 hora para poder comer, cepillarse los dientes, lavar la vacinilla, de vez en cuando poder lavarse el pelo. Su condición física empeoró, perdió un montón de peso, se le caía el pelo, y no fue hasta 1983 cuando le permitieron salir un poco más, cuidaba a los hijos de los Hookers, también le permitieron tener un trabajo en un motel, y aunque Cameron mantenía relaciones con Colin, parecía que ya no estaba tan satisfecho, o sea, como que quería algo más aparte de seguir teniendo más esclavas, ¿no? Así que en un momento le dijo a su esposa que quería que Colin Stan se convirtiera en su segunda esposa, o sea, básicamente le sugirió a Janice que hicieran un trío. El tema es que esto fue un punto de inflexión para Janice. A ella acá ya no le gustaba para nada la idea, o sea, odiaba la idea de que su marido le diera tanta atención a Colin, así que en un momento, para poder disipar un poco la ira que sentía, empezó a leer la Biblia y se dio cuenta que cada vez estaba más avergonzada de lo que estaba pasando en su casa. Colin cumplió 27 años y para ella esa era su vida. Llevaba 7 años con los Hookers sin un final a la vista, y como mencioné anteriormente, le habían dado un poco más de libertades. Janice comenzó a ir a la iglesia y a veces Colin la acompañaba, y algo muy curioso es que Cameron, para poder tener un poco más de control sobre ellas, también empezó a leer la Biblia y usaba la Biblia para excusarse de que lo que estaba haciendo supuestamente era mandato de Dios, y también decía que bueno, que los actos aberrantes estaban aprobados por Dios, pero en el fondo Janice sabía que eso estaba realmente mal, que era una situación moralmente incorrecta, así que acudió a un pastor de la iglesia, pero en vez de contarle la historia real de lo que estaba pasando, presentó esto, o sea, la situación, como un triángulo amoroso, y por supuesto que el pastor le dijo que eso estaba mal, que la iglesia no lo iba a aceptar, así que les sugirió que agarraran sus cosas, o sea, ella y Colin, y se fueran de la casa. Así que ahí ella empezó a idear un plan para escapar. El 9 de agosto de 1984, Janice pasó a buscar por su trabajo a Colin y le contó toda la verdad, que esa tal compañía en realidad no existía, que era toda una mentira, sobre todo ese contrato de esclavitud que le había hecho firmar Cameron. Cuando Colin escuchó esto, se dio cuenta de que ya estaba, o sea, no había nada que la uniera a este hombre, ya no tenía que tener miedo de que le pasara algo a su familia, así que renunció a su trabajo en el motel y volvió a la casa con Janice una vez más. Le pidieron a Cameron que las dejara dormir solas y él aceptó, así que aprovecharon ese tiempo para planear la fuga de Colin, que sería a la mañana siguiente cuando él estuviera trabajando. A la mañana siguiente armaron los bolsos, agarraron a las hijas de Janice y se fueron a la casa de los padres de ella. Cuando llegaron ahí, Janice le dijo a Colin que le gustaría que se quedara con ella y con sus hijas, pero Colin sabía que ya era libre, que no había nada que la atara, así que se negó. Desde ahí, desde la casa de los padres de Janice, Colin llamó a su papá y le pidió que si por favor le podía mandar plata para poder comprar el pasaje y volver a la casa. Su papá, feliz de escuchar a su hija, que no la escuchaba hace un montón de tiempo, le hizo una transferencia de inmediato. Ahora sí, ya con el pasaje en mano, Colin desde la estación llamó a Cameron y le dijo que ya sabía que le había estado mintiendo durante todo ese tiempo y que se iba. No recuerda muy bien todo lo que le dijo, pero sí recuerda que en ese momento, cuando le dijo que ella se iba, Cameron comenzó a llorar y le pidió que por favor no se fuera, pero ella no se dejó persuadir. Por suerte, Colin decidió terminar con esos 7 años de cautiverio y rehacer su vida. En ese momento, Colin regresó a su casa con sus padres y le había prometido a Janice que no llamaría a la policía para poder darle una oportunidad a Cameron para poder reformarse. Imagínate qué tanto se puede reformar una persona que tenía los problemas que tiene este hombre, ¿no? Pero bueno, acá no estamos para juzgar, porque la verdad es que es una situación bastante difícil de entender y
uno no sabe cómo reaccionaría ante esa situación. Como dije, es una situación bastante difícil de entender porque ellos seguían en contacto, o sea, Colin seguía llamando a Cameron, seguía hablando con él. Cameron le pedía que regresara, ella le decía que no iba a volver y le seguía asegurando que se quedara tranquilo, que no iba a llamar a la policía. Janice, que para ese momento todavía seguía viviendo con sus padres y era una persona bastante dependiente y las cosas se le complicaron con 2 hijas, decidió volver a vivir con Cameron. Pero antes de regresar le pidió que tirara todas las cosas que tenía, estos elementos de tortura y que se olvidara completamente esto de tener esclavas y demás. Pero al tiempo de volver a la casa, Janice se dio cuenta que Cameron no había tirado nada de lo que ella le había dicho, que las cosas seguían estando ahí en el mismo lugar y pensó, este hombre no ha cambiado, no va a cambiar y esto ya no es normal. Fue ahí cuando decidió dejar a Cameron e irse de la casa para siempre. Pero Janice estaba consumida por el miedo, por la culpa, necesitaba hablar con alguien, así que se comunicó nuevamente con este pastor con el que había hablado anteriormente, pero esta vez le contó toda la verdad y el pastor, sorprendido, con el permiso de ella, llamó a la policía. La policía llega y Janice no solamente le cuenta la historia de lo que le pasó a ella con Cameron y lo de Colin, sino que cuenta algo que no sabía nadie más. ¿Se acuerdan de la foto que Cameron le había puesto en la caja a Colin de su víctima anterior para que cada vez que la viera se acordara de lo que le iba a pasar si no lo obedecía? Bueno, esta foto era real. Era la foto de una chica desaparecida en 1976 llamada Marie Elizabeth Spanaki y su apodo era Marlies. Marlies era una chica de 19 años, modelo, muy linda, que tuvo más o menos el mismo destino que Colin, pero ella no duró tanto tiempo. El 31 de enero de 1976, los hookers merodeaban buscando una víctima hasta que vieron a Marlies haciendo autostop. Apenas se subió al auto, Cameron la golpeó fuertemente en la cabeza, condujo rápidamente hacia su domicilio en Red Bluff, donde tenía pensado hacerle más o menos lo mismo que le había hecho a Colin. Cameron le sacó toda la ropa y la colgó para luego abusar de ella, pero en ese momento él no tenía la caja como la que le había puesto en la cabeza a Colin, así que Marlies en ese momento gritaba mucho y ya estaba empezando a levantar sospechas. Cameron le dispara y luego la termina estrangulando hasta matarla. Y luego, con la ayuda de su esposa Janice, envuelven el cuerpo en unas mantas y lo entierran en un parque nacional donde nunca nadie encontraría sus restos. Cuando la familia de Marlies pone la denuncia por su desaparición, la policía tomó a su novio como principal sospechoso, pero la realidad es que el culpable era un completo desconocido. Finalmente, la policía detiene a Cameron y en cuanto a Janice, ellos sabían que la necesitaban para poder imputarlo. Y acá hay algo con lo que no estoy de acuerdo y probablemente muchos de ustedes tampoco, y es que le ofrecen inmunidad total a Janice a cambio de que testifique en contra de su esposo. Aún sabiendo que ella fue partícipe de muchos de los crímenes que cometió su esposo, le ofrecen inmunidad total. Pero bueno, la policía empieza a investigar un poco más a fondo, interroga a los vecinos y estos describían a Cameron como alguien normal, amable, de buen carácter. También interrogan a Colin, la cual corrobora toda la historia de Janice. Al escuchar la historia, a la policía le pareció bastante raro que Colin, teniendo tantas oportunidades de escapar y de pedir ayuda, nunca lo hizo. Pero investigando un poco mejor, un detective encuentra una copia de este contrato de esclavitud y ahí pueden entender un poquito más el miedo que ella tenía de esta supuesta compañía y de que le hicieran daño a su familia. Llega el día del juicio y Cameron fue acusado de secuestro, violación, sodomía y otros cargos. Y el proceso legal, la verdad es que se llevó con normalidad, pero hubo varias complicaciones. Y la defensa alegaba que Colin, teniendo tantas oportunidades de escaparse, no lo hizo porque estaba enamorada de Cameron. O sea que todo lo que hizo, lo hizo porque quiso, básicamente. El tema es que durante el juicio, Colin se mostraba bastante tranquila, como que no hablaba mucho, no expresaba sentimientos, y esto hizo que el jurado muchas veces dudara de su testimonio. Y Janice también a veces se contradecía en las primeras audiencias, pero ya después su testimonio fue mucho más firme y el juez decidió que habían demasiadas pruebas como para poder condenar a Cameron. En muchas ocasiones durante el juicio se habló del síndrome de Estocolmo, que es cuando la víctima desarrolla sentimientos por su captor. Colin, después de tanto tiempo, había llegado a creer que Cameron realmente se preocupaba por ella, cuando todos sabemos que no era así realmente. El proceso duró bastante, el jurado la tuvo difícil por las declaraciones de ambas mujeres, que a veces eran medias contradictorias y sus actitudes no cuadraban
corroboraban con sus testimonios. Además, Cameron en su defensa seguía insistiendo con que Colin había hecho todo lo que hizo porque estaba enamorada de él, porque tuvo oportunidades de escapar y no lo hizo, y aparte porque se encontraron varias cartas donde Colin decía amarlo, pero eran cartas que él mismo la había obligado a escribir, así que no servían realmente. Pero fue complicado probar que esos sentimientos no eran reales. Finalmente, después de un juicio bastante largo y complicado, condenaron a Cameron a 104 años de prisión por agresión, ya sabemos de qué índole, por secuestro y por uso de cuchillo. Por esa vez que utilizó el cuchillo para ponérselo en la garganta a Colin el día que la secuestró y la obligó a irse con él. En 2023 él iba a ser elegible para la libertad condicional, pero por suerte después de varios procesos se la negaron y no podrá pedirla hasta el 2030. Igual como que no se entiende cómo es que le dan la posibilidad de tener la libertad condicional después de todos los crímenes horribles que había cometido, o sea, como que no tiene mucho sentido. Después del juicio, Colin y Janice trataron de seguir con sus vidas. Colin estudió contabilidad, pero por desgracia no ha podido tener una vida normal después de todo lo que le ha pasado. La desgracia la ha perseguido, ha tenido varios matrimonios fallidos, tuvo un hijo que ha tenido problemas, que hoy día está en la cárcel. También se ha unido a una organización que ayuda a mujeres maltratadas, pero a pesar de todo no ha podido llevar una vida dentro de lo normal. Janice retomó su apellido de soltera y se convirtió en trabajadora social y ha trabajado como profesional de la salud mental. Colin también cambió su apellido y tanto ella como Janice siguen viviendo en California, pero no tienen comunicación entre sí. Y hasta acá el caso de hoy, que debo decir que por suerte este tipo de cosas ya no pasa, o al menos no pasa tanto como pasaba en esa época que era tan común hacer autostop o hacer dedo en la ruta. La verdad es que es bastante impactante escuchar este tipo de casos, pero gracias a Dios que Colin se salvó, que este hombre está en la cárcel y que esperemos que ahí se quede, o sea que no tenga posibilidad de pedir la libertad condicional. Déjenme saber en los comentarios si conocían este caso, qué les pareció, y también quiero saber si en algún momento han hecho autostop o dedo en la ruta. Si les gustó el video no se olviden de darle like y seguirme en mis redes sociales, y si tienen algún caso para recomendarme que les guste mucho y que quieran que yo conozca, me lo dejan en los comentarios. Ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!